Bueno, y lo que nos contaba María Luisa, el candidato presidencial del oficialismo, Sebastián Sichel, acusó una operación política en su contra luego de este reportaje de CNN Chile y Chilevisión que reveló que empresas pesqueras financiaron su campaña parlamentaria con boletas irregulares en 2009. Bueno, vamos a profundizar en este tema con la vocera del Comando del Abanderado de Chile Podemos Más, Catherine Martorell. Catherine, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Precia, Sebastián, ¿cómo están? Catherine, bueno, ayer escuchábamos la respuesta del candidato presidencial de Sebastián Sichel, entre otras cosas, acusa una operación política, lanza sus dardos a la democracia cristiana, pero no queda del todo despejado el tema de fondo que tiene que ver con el financiamiento de la campaña parlamentaria de Sebastián Sichel el año 2009. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esa línea para despejar ese punto político, Catherine? Bueno, la verdad es que Juan José Santa Cruz fue bastante claro. Él señaló que tenía bastantes antecedentes. Me imagino que todos esos van a ser entregados. También lo hizo el ex coordinador de la campaña, que señaló que iba a ejercer acciones legales, civiles y penales, y las que correspondan, digamos, respecto a este tema. Así que, bueno, hay que ver cómo se va desarrollando, pero esto obviamente ha sido una situación permanente de buscar distintos mecanismos para dañar la honra, dañar la imagen de Sebastián Sichel, y ha sido bastante evidente, digamos. Catherine, pero en ese sentido llama la atención que se acusa una operación política respecto a la revelación de estos antecedentes, cuando pueden ser datos que son relevantes a ojos de la opinión pública sobre la forma en la que se ha desempeñado en su vida pública precisamente y en su carrera política uno u otro candidato, en este caso de Sebastián Sichel. ¿Por qué acusan una operación política entonces cuando se conocen estos antecedentes que son relevantes? Bueno, yo creo que lo primero es señalar que esta era una situación que, como bien dijo Juan José Santa Cruz, parece habitual o era habitual en la democracia cristiana, en definitiva, que se iba en esa época, acordémonos que no existía la normativa o la ley que exige que los aportes se hagan directamente ante el CERVEL. Por lo tanto, él mismo dijo que era la democracia cristiana, y yo creo que esto era bastante transversal en todo caso, quienes iban a tocar las puertas de las empresas para ir a pedir distintos financiamientos. En el caso de Sebastián Sichel, era un candidato de 30 años, no era en un sistema que en esa época era binominal, no era tampoco, como se dice, el candidato de cabecera, ¿cierto?, o el candidato fuerte. Por lo tanto, difícilmente alguna directiva importante, una empresa, algún gerente, una empresa lo iba a recibir para entregarle fondos. Por lo tanto, es evidente lo que él señala de que esto se administra desde la democracia cristiana. Y finalmente aparece esto hoy día, hechos del que el candidato, por cierto, no tenía conocimiento. Y finalmente es seguir tratando de denostar la honra. Lo mismo pasó con el tema del lobby, tratando de instalar algo como si fuera cierto. Finalmente, ese tipo de política, ese tipo de práctica es lo que tiene a las personas bastante cansadas. Sí, y yo creo que esto hace daño, y el pensar que las personas no se dan cuenta también es un gran error. ¿Cuál es la operación política? Le reitero ese punto porque... dañar al candidato... Pero ¿cómo se daña si él dice que no tenía idea de nada? Básicamente que tenía 30 años, que marca distancia, incluso con Cristóbal Acevedo, quien trabajó hasta ayer en su comando. Entonces, acá, más allá de la operación política, ¿cuál es cuando hay una información o una recopilación periodística que da a conocer hechos objetivos y con datos concretos? Más que una recopilación periodística, lo que hay son antecedentes que se entregan a un periodista, digamos, pero lo que sí me parece que quisiera aclarar es que aquí no existe un distanciamiento del coordinador de campaña. Él toma una decisión y hace una declaración que es muy categórica. Él dice, primero, que no va a permitir que se lode la imagen de un candidato. Segundo, que él sabe que esta es una operación política y claramente tendrá más información de la que tenemos nosotros. ¿Y ustedes no hablaron con él al respecto de que le entregara más detalles? Porque finalmente, Catherine, disculpe. Sí, lo que pasa que
que esto es importante. Sí, Él dice que va a ejercer acciones civiles y penales, dice que esto es una venganza además que está relacionado con un trabajo que él realizó en la CUNAEP, donde tuvo que despedir y desvincular por situaciones de corrupción a distintos dirigentes de la democracia cristiana e incluso tuvo que generar acciones criminales con el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, él también tiene sus antecedentes, los va a entregar, pero aquí no es que exista un distanciamiento, lo que existe es una decisión muy valiente del coordinador de campaña de decir voy a enfrentar esto y además esto es una operación política y me voy a hacer cargo de eso. Ahora, que eso hay que relevarlo. Algunos también dicen desde la oposición que es Sebastián Sichel quien se distancia de Cristóbal Acevedo, que en definitiva también era de su círculo cercano, no ahora necesariamente, en su vida personal y luego política, y ahora había trabajado con él. Por eso yo le pregunto, más allá de que hubiese sabido no, si le pidieron desde el comando antecedentes para ponerlos ustedes también sobre la mesa una vez que hacen este punto de prensa ayer. Mire, que la oposición diga que es Cristóbal Acevedo o que el comando busca alejarse de Cristóbal Acevedo, me parece que es otra vez una nueva mentira de la oposición. Lo cierto es que es Cristóbal Acevedo quien toma la decisión y quien quiere ejercer las acciones que correspondan. Y probablemente deben tener alguna preocupación de las acciones que él puede ejercer. Y por eso le gustaría quizás que la situación hubiese sido distinta. Pero lo cierto es que es Cristóbal Acevedo quien toma esta decisión y quien es muy categórico, tanto en el comunicado que hace cuando sale del comando diciendo que no va a enlodar la campaña de Sebastián Sichel y que va a ejercer las acciones civiles y penales que correspondan, como también en un video que él mandó a los medios de comunicación donde señala que esto responde a una operación por el trabajo duro y difícil que le tocó hacer a él cuando tuvo que intervenir la CUNAEP producto de motivos de corrupción que habían de altas personas y altos cargos que correspondían a la democracia cristiana. Y también quisiera recordar que Cristóbal Acevedo es un profesional que tiene un doctorado, tiene también un magíster, es un abogado, es una persona profesional que lleva mucho tiempo ejerciendo distintos roles en el mundo público y privado y que tiene todo el derecho a ejercer las acciones que él estime pertinente. Catherine, ¿ustedes esperaban un respaldo más contundente de parte del conglomerado de Chile Vamos, de los parlamentarios, por ejemplo? Ayer hay una puesta en escena para el punto de prensa de Sebastián Sichel, donde a muchos le llamó la atención que no hubiese parlamentarios oficialistas dando su respaldo, en definitiva, a su candidato presidencial, cuadrándose con él y respaldándolo a rajatabla. ¿Qué le parece a usted eso? ¿No lo echaron de menos? Me parece que las personas deberían saber que hoy día los parlamentarios tienen la obligación de asistir al Congreso y que ayer precisamente había sesión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por lo tanto, si estuvieran los parlamentarios en el comando, estarían faltando su labor legislativa. Lo que sí le puedo decir es que, y por si alguien no lo sabía, ahora es presencial. Antes se podía vía Zoom a propósito de la pandemia, hoy día se exige la presencialidad de los parlamentarios en el Congreso. Respecto al apoyo, yo estoy muy agradecida de los partidos de Chile Vamos, yo soy militante de Renovación Nacional, también muy agradecida de mi partido. Tuvimos una reunión muy temprano ayer en la mañana, donde se conversó todo, y inmediatamente después de que Sebastián Sichel hizo su punto de prensa en el comando con todo su equipo, salió el presidente de Renovación Nacional junto con la secretaria general de la UDI a respaldar al candidato y lo que el candidato estaba manifestando. Así que estamos muy agradecidos de los partidos de la coalición. Pero también ha habido algunos parlamentarios como Eduardo Durán, por ejemplo, Andrés Celis en particular ayer decía que él esperaba una aclaración más contundente, en definitiva, del candidato Sebastián Sichel, que de alguna manera manifiesta... La UNIMED tuvieron la declaración más contundente. Sí, también el senador Alvarado ha dicho que se necesita una aclaración porque se teme en el sector de los partidos de Chile Vamos en que haya fuga de electores. ¿Ustedes como comando, Catherine, tienen ese temor de que haya esta fuga de electores?
Mire, yo creo que el desafío de toda campaña es ir a conquistar la mayor cantidad de personas, de corazones, con propuestas. Nuestro proyecto es un proyecto político que busca poner al centro a las personas. Por supuesto que las encuestas son fotografías de un momento y también nos llaman a desafiarnos a... Y ayer el candidato Sebastián Sichel hizo algo que es muy importante, que fue reconocer que ha cometido un error en el sentido de enfrascarse en una pelea política y dejar de lado por un momento lo que ha sido más importante y lo que ha sido además el emblema y la punta de lanza de su campaña, que es las personas. Por eso, pero ¿no cree entonces que haya fuga de electores con esto, con una señal hacia a quien vaya dirigida la campaña de Sebastián Sichel? Yo creo que hoy día tenemos un desafío muy grande, que es ese, que es seguir conquistando personas. Yo creo que hoy día estamos viviendo una campaña presidencial que es sumamente líquida. Las personas también están mirando, están buscando, viendo los distintos proyectos. Hay quienes dicen que 40 días en política son una eternidad y por lo tanto creo que cada día es un nuevo desafío y ese desafío lo tenemos como comando. ¿Ha sido un error, Catherine, criticar tanto la política cuando se viene de ahí mismo? Le pregunto porque independiente de que se pueda ser cuestionada por las empresas pesqueras, era permitido en el año 2009, por ejemplo, tener el apoyo de empresas. Si el candidato a diputado, Sebastián Iglesias, en ese tiempo no sabía que lo estaban apoyando económicamente, cuando pasa tanto tiempo ahora como candidato a la presidencia, hacer críticas a la vieja política en la que él estuvo inmerso, ¿ha sido quizá un discurso errado? Yo creo que la crítica no es solamente a la vieja política, es a la mala política. Yo creo que todos, o sea, pensar que no estamos viviendo un cambio de ciclo, que Chile hoy día no está buscando otra cosa sería un error grave para cualquier candidato que aspire a ser presidente o liderar el país. O sea, Jasna Proboste es una persona que tiene una historia en política, Meo lo mismo, José Antonio Kast lo mismo, Gabriel Boric más acotada, pero ha sido ya 2 veces diputado y fue dirigente estudiantil también. Entonces, a mí me parece que hoy día lo que hay que comprender es que existe un cambio en la forma de hacer política, que las personas precisamente se cansaron de situaciones como las que estamos conversando. Ese es el punto, Catherine. Él también es ex candidato, él también ha estado en la política, él también fue demócrata cristiano, él ha sido un político. Entonces es como que se desmarca de todo el resto de los candidatos, como que todos tienen la culpa, menos el candidato Sichel. A eso voy. ¿Cuál es la autocrítica? El que no se escuchó ayer. Es una opinión personal suya. De hecho, él ha dicho muchas veces que él está orgulloso de haber trabajado en el gobierno, en el servicio público. También está orgulloso de haber sido emprendedor. También está orgulloso de haber trabajado en el mundo privado. Él nunca ha denostado el trabajo en el servicio público, sino todo lo contrario. Siempre ha dicho que ha sido una experiencia maravillosa para él haber sido ministro de Desarrollo Social, haber estado en la Corfo, haber estado en el Banco Estado. Y desde esa experiencia también el poder hacer propuestas distintas y ver y conocer cuáles son las dificultades que tiene el Estado, también la falta de eficacia que muchas veces, y sobre todo eficiencia o rapidez, que existe entre el Estado y las personas y cómo eso lo mejoramos. Bien, Catherine Martorell, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.